Atahualpa Larrea tenía 5 años en la inundación en aquel abril del 2003. Hoy tiene 19. ¿Cómo andas, Ata? Bien, bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. ¿Qué te acordás? Empecemos por ahí, de aquel momento. ¿Dónde vivías? ¿Qué te tocó vivir con tan solo 5 años? Y uno va juntando sus primeros recuerdos a esa edad. Sí. Tenía 5 años y, bueno, naturalmente que mi memoria de ese momento es memoria muy concreta, digamos, de cosas, sensaciones, más que nada sonidos, ruidos, el frío, por ejemplo, la lluvia, concretamente eso, ¿viste? El agua entrando a muchísima velocidad, con una gran furia por la puerta de mi casa, mis viejos poniendo bolsas de arena, la desesperación de la gente corriendo por las calles, y sobre todo mi mamá llevándome en brazos, ¿viste? Tratando de empujar contra la corriente, que no la encontrábamos a mi tía, por ahí la encontramos en el camino, y el esfuerzo de mi mamá de empujar contra la corriente y, bueno, cruzar la vía. Yo vivo en barrio Santa Rosa de Lima, cruzar la vía, llegar a la altura del Hospital del Niño y estar mínimamente más aliviado porque el agua subía, te digo, a muchísima velocidad. Claro, seguía subiendo inclusive. Eso me acuerdo de los 5 años, sí. Después de que te fuiste de tu casa, ¿a dónde fuiste? Bueno, después que nos fuimos de mi casa, en primer lugar terminamos en un centro de autoevacuados. Y bueno, después más o menos a las semanas, una señora que de nombre Sarita, que no nos conocía a nosotros, o sea, a mi familia, nos presta su casa por la zona céntrica de la ciudad para que podamos estar ahí esos días posteriores a la inundación. Eso habla también un poco de la solidaridad. No nos conocía. Y así que bueno, ahí estuvimos. Mi papá se queda una semana más o menos en el techo de mi casa. Había logrado rescatar mínimo un par de cosas, nomás materiales, ¿viste? Pero casi nada. Es más, ni siquiera por ahí el perro lo subimos al techo, pero con muchísimo esfuerzo, mi viejo, ¿viste? Me cuenta él. Y bueno, a la semana nos reencontramos todos y bueno, y ahí pasamos algún tiempo, que es cuando conozco el ajedrez. Vos sos campeón de ajedrez y de muy chiquitito has sido noticia muchas veces acá en Santa Fe y te encontrás con el ajedrez en la inundación, ya en ese momento. Sí. Yo no quiero que se malentienda, o sea, yo siempre dije de que, bueno, yo con el ajedrez pude lograr muchas cosas a nivel personal y a nivel social también. Pero yo siempre dije de que si hubiera preferido, o sea, no conocer el ajedrez y que de esa manera se evite la inundación, ¿no? En esta hipotética imaginación, yo hubiera preferido que la inundación no ocurriese nunca. Claro. Pero sí, el ajedrez lo conocí a partir de la inundación, estando ahí en esa casa, sin nada que hacer, había perdido los juguetes y bueno, muy chiquito fui, le pedí un juego a mi mamá y bueno, así conocí el ajedrez. ¿A los 5 años? 5 años, sí. ¿Y qué te pasa hoy cuando ves todas esas imágenes que veíamos, digo, 14 años después? Terminaste tus estudios, hoy estás estudiando abogacía, sí. Sos parte de una ONG, sí. Laburás en tu barrio y un montón de cuestiones sociales que en un ratito vamos a hablar. Y ya, digamos, va más allá del recuerdo en sí, de los sentimientos que te puedan llegar a generar, sino ¿qué reflexionás tanto tiempo después? Sí, bueno, han pasado 14 años. Yo creo que en un primer momento, o sea, es decir, los primeros años después de la inundación, todavía la memoria emotiva estaba muy viva, muy fuerte. No estoy queriendo decir que todavía no exista, de hecho todavía existe y mucho en gran parte de la sociedad, en muchos vecinos míos también, pero creo que a 14 años se puede hacer el esfuerzo de intentar pensarlo desde otro lugar. Sobre todo, digamos, a mi juicio, tratar de buscar ciertos patrones en las causas de la inundación en los que podamos contrastar la realidad de hoy en día, año 2017. Por ejemplo, dos elementos. El primero, uno que tiene que ver con una gran desinformación que había en el momento que ocurre la inundación. De hecho, muchos vecinos de mi barrio que no sabían bien qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Una desinformación, una gran desinformación. Y lo segundo, que es esto, el hecho de la inundación, un fenómeno que viene de un día para otro a borrar años y años de esfuerzo
de trabajo, de lucha por construir un futuro. O sea, es esto que borra de un momento para otro, ¿no? Que causa un gran dolor que hasta el día de hoy perdura. Pero digo, estos dos elementos, tratar de encontrarlos, yo creo que podemos tratar de comprender la realidad desde esos dos lados, ¿no? No vaya a ser de que por ahí estemos distraídos y esté pasando algo parecido. Y no estoy hablando de inundaciones, aludes y de catástrofes naturales, sino de otras cosas, ¿no? De otros procesos. Tratar de ver, de contrastar estas dos cosas con la realidad hoy en día. Contanos de tu asociación civil. ¿Qué es lo que hacen? Están atrás de un proyecto interesante. Sí, bueno, yo soy ajedrecista. Con el tiempo, bueno, el ajedrez es un juego, un arte, ciencia, también es deporte. Y descubrimos nosotros en nuestra asociación civil, que comienza en el año 2005, pero descubrimos que el ajedrez también puede ser una herramienta poderosísima de inclusión e integración social. Es decir, entendimos el ajedrez como un medio de desarrollo social y humano. Que esto no era tan así hasta el año 2005, que cuando se crea la Liga Barrial de Ajedrez, una asociación civil que mezcla el ajedrez con un profundo sentido solidario. Digamos que viene a cambiar un poco el paradigma de lo que se entendía por el ajedrez en aquel momento. Bueno, y hoy en día, bueno, quiero decir esto que se relaciona con la inundación, parte de la inundación. De hecho, nosotros en el lugar físico que ocupamos, en el edificio ex Hogar Belgrano, que en su momento, hace muchos años, fue un hogar de niños, hogar escuela, pero después de la inundación del 2003 queda destruido. Y a partir de ahí, mi familia, algunos vecinos, compañeros de ahí del barrio, trabajaron mucho para reconstruirlo, ese edificio, y ahí es donde funcionamos. O sea que partimos de la inundación y continuamos sosteniendo este proyecto todos los fines de semana, todos los sábados. Desde el año 2005 no hemos parado. Y bueno, sí, siempre teniendo en cuenta desde dónde partimos. ¿Cuál es el proyecto? ¿Y a qué apuntan? Bueno, nosotros apuntamos principalmente a lograr la inclusión e integración social, principalmente de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en situación de calle. Primero comenzamos nosotros en el barrio Santa Rosa de Lima, y luego esta idea fue creciendo y se fue expandiendo a otros lugares, incluso fuera de la provincia de Santa Fe también. Sí, así es, fuera de la provincia. Ahí estamos viendo algunas imágenes en TEDx, Rosario. Si no me equivoco, sí, ahí me habían invitado a... Te pusiste una peluca para salir, para subirte al escenario, Más o menos. Y bueno, sí, ahí me habían invitado a comentar un poco la idea. También estuve en Entre Ríos, en un par de localidades ahí también charlando en estos años. Y bueno, y en la ciudad de Santa Fe también, llevándola. Hoy no somos la única escuela de ajedrez social, que es el nombre que más o menos, el concepto que manejamos, ¿viste? También hay otras escuelas de ajedrez de la ciudad y algunas que tienen un mérito impresionante, como la Escuela de Ajedrez de Villa Oculta, en donde, por ejemplo, hay una cantidad, o sea, la mayoría de jugadores son niñas. O sea, hay como 30 niñas, y esto en el mundo del ajedrez es algo muy inusual, muy raro, porque el ajedrez es un deporte mayoritariamente de varones, no sé por qué. Mirá. Pero esto viene a cambiar un poco, así que aprendemos mucho de ahí, y con muy pocos recursos. Ajá. También, sí. ¿Te gustaría incursionar en política partidaria? Porque lo que haces es política, pero ¿lo pensaste alguna vez? ¿Lo tenés dentro de tus planes en algún momento? Yo creo que en algún momento sí. Yo no entiendo por qué está... Bueno, en realidad sí lo comprendo, pero no creo que la política tiene que ser una mala palabra. De hecho, yo tengo enormes... comparto amistades con ciertos dirigentes políticos, ¿no? Que considero yo que hacen un trabajo muy honesto, ¿viste? Sí. Por ahora estoy en el ámbito de la sociedad civil. Pero lo tenés como... Quizás sí, en algún momento sí, en algún momento. Bueno, ¿cómo puede hacer aquel que está del otro lado y que tiene alguna idea o algo para aportar para comunicarse con ustedes? Dale, nosotros estamos funcionando en Mendoza 4261, los sábados de 9:30 a 11 de la mañana, y por ahí nos pueden encontrar por las redes sociales, en Facebook como Lugar Barrial de Ajedrez y en Instagram como Ajedrez Social. Bien. ¿Le jugarías una partida de ajedrez a Galeano acá? Sí. ¿En cuánto te palicea? Me vence en 30 segundos, ya me tumba la reina, todo. Me pierdo. Y vos no terminaste de entender cómo. Ni yo no terminé de entender. Estás con el jaque ahí y decís, ¿qué pasó acá? Bueno, Ata, gracias por venir. Un placer tenerte. Gracias por el espacio. No, por favor. Nada, decir que el ajedrez
aparte de deporte, es una herramienta que motiva un progreso social, una transformación social y humana también, ¿no? Por los valores que inculca. Además tenés muchos ejemplos que dan fe de lo que decís. Claro, claro. Y Alrededor bueno, tuyo. desde nuestra institución es otro elemento que me olvidaba remarcar, pero rápidamente decir que no resignamos lo deportivo. El ajedrez es un deporte también y de hecho, bueno, el año pasado, con muy pocos recursos, un equipo de nuestra institución jugó el campeonato santafesino de escuelas primarias en Rosario, lo ganó y bueno, compitió en Bariloche, quedando entre los 10 mejores, así que también, bueno, de ahí de ese lado también es un gran esfuerzo. Ahí había un jugador de ajedrez que era aficionado, pero que decían que era muy bueno, que tenía una cierta idea sobre los cambios sociales, que se llamaba Che Guevara. ¿Sabías? Una cierta idea. Sí, sabía que jugaba al ajedrez, sabía, sí, hay muchas personalidades, desde San Martín hasta acá, juegan al ajedrez. Sí. Bueno, otro que tenía una idea. Una idea tenía, ¿no? De cambio social. Gracias, Ata. Gracias por el espacio.